En el siguiente video el tema tratará de responsabilidad internacional, en especial sobre el caso de Estados Unidos en el bombardeo hacia Siria. El video se divide en tres partes. Vamos a hablar acerca sobre qué es la responsabilidad internacional, quiénes son los autores o actores en este caso, y hablaremos un poco acerca sobre los conceptos de responsabilidad internacional y cómo influye en este caso. Ya, en primera parte, cuando hablamos acerca de responsabilidad internacional dentro del derecho internacional, tenemos que aclarar el concepto sobre responsabilidad internacional. La responsabilidad internacional de un Estado es el conjunto de relaciones jurídicas que hacen el desarrollo internacional público del hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado. Estas relaciones se dan entre Estados. El entrado infractor que ataca al Estado perjudicado. Esto es una pluralidad de estados o a la comunidad internacional en su conjunto. Para que surja la responsabilidad internacional se deben establecer tres elementos fundamentales que son: por un lado tenemos la violación del derecho internacional, por otro lado tenemos la imputabilidad de una acción a un Estado y por último tenemos la violación material, moral hacia un Estado. Para el autor Barbosa, la responsabilidad internacional son actos no prohibidos por el derecho internacional, es decir, como su nombre lo indica, valga la redundancia, que son acciones ilícitas de responsabilidad del Estado por hechos que estaban ilícitos. La responsabilidad internacional se divide en dos normas fundamentales. Por un lado tenemos las normas sustantivas que regulan las obligaciones de los actores internacionales, como tratados, contaminaciones o problemas nucleares. Y por otro tenemos las normas secundarias o generales que determinan las consecuencias legales. Estas después del incumplimiento de las normas primarias que estaban en un primer concepto. Para el caso de Estados Unidos hacia Siria, en el bombardeo, tenemos que tomar en cuenta varias cosas también. La Comisión de Derechos Internacional de las Naciones Unidas han codificado las normas de las que se deben mantener para una buena organización. En la Comisión de Derechos Internacionales de las Naciones Unidas han codificado estas normas y hacen referencia en su capítulo 28, en el capítulo primero, en los principios generales, donde voy a citar literalmente consecuencias jurídicas al hecho internacionalmente ilícito. La responsabilidad internacional del Estado, que de conformidad con las disposiciones de la primera parte nace de un hecho internacionalmente ilícito, produce las consecuencias jurídicas que enuncia la presente parte. En el artículo 29 nos habla acerca sobre la continuidad del deber de cumplir las obligaciones. Las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito, con arreglo al dispuesto en esta parte, no afecta la continuidad del deber del Estado responsable a cumplir la obligación violada. ¿Qué nos trata de decir de acuerdo a estos literales? En primera parte habla sobre que el Estado que incurre en la violación ilícita queda sujeto a una serie de consecuencias jurídicas. Es decir, que si el Estado 1 o A ataca hacia el Estado B puede tomar respuestas jurídicas en primer lugar. Posteriormente a eso, el deber de cumplir con la obligación violada. El Estado debe también poner fin a la conducta infractora si ésta continúa y ofrecer garantías de que no se repita. Adicionalmente, el Estado está obligado a reparar el perjuicio causado, tanto material como moral, incluyendo hasta el honor, dignidad y prestigio de este Estado. El proyecto recoge tres medidas, cada una de las cuales que son la restitución o integrum si es posible y no supone una carga desproporcionada. La número 2, la indemnización incluyendo el lucro cesante. Y posteriormente al final,
La satisfacción que puede consistir en un conocimiento de violación a una expresión de pesar, una disculpa formal o actos adecuados, siempre que no sean desproporcionados, respectos o perjudicados ni humillantes hacia el Estado que atacó en una primera forma. Posteriormente a esto tenemos el modo de hacer efectiva la responsabilidad, donde juegan cuatro procesos fundamentales, donde son, bueno, para meternos de lleno en el caso sobre Estados Unidos en el bombardeo hacia Siria, tenemos que tomar varias cosas, ¿no? Como son que en el artículo 2 de las Cartas de las Naciones Unidas habla sobre que los miembros de las organizaciones en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia territorial de alguna nación. En, También nos aclara sobre que será de una forma incompatible con el propósito de las Naciones Unidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que primero ningún Estado puede recurrir hacia la violación de la integridad integridad y sobre la independencia de los Estados. Sin embargo, el uso de la fuerza estaría permitido previo a la autorización del Consejo de Seguridad, donde habla claramente en su artículo 24, a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacional. Muchos pensadores muy importantes nos ayudan con el hallazgo de que Estados Unidos, para concluir el video, es importante señalar las sanciones que le podrían ocurrir a Estados Unidos. Estas vienen en dos tipos, dos opciones. La primera es que el Consejo de Seguridad actúe contra los mismos de Estados Unidos y sus aliados, cosa que se visualiza un poco imposible ya que como están pasando las cosas. Y la otra vía sería que a través de una acción judicial internacionalmente Siria y Estados Unidos resolvieran sus conflictos de uso unilateral de la fuerza. Pero en ese momento también se ve como algo imposible, ya que las relaciones entre estos dos estados están muy tensas. Finalmente, es importante señalar que Estados Unidos bombardeó y no cabría en la categoría de crimen de guerra, ya que Estados Unidos atacó partes esenciales. Sin embargo, fueron instalaciones militares, y la única vía de esto para que Estados Unidos tenga unas represalias es que el Consejo de Seguridad ordenara una sanción, ya que es muy poco probable esto. Muchos medios, muchos pensadores, muchas grandes figuras sobre las relaciones internacionales creen que no sería, creen que esto no podría ocurrir de manera que Estados Unidos es muy fuerte ahora.